Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast, ya saben, ¿verdad? Aquí estamos, como siempre, en un tema didáctico difícil aquí en la lucha contra el Mundial, ¿verdad? En la audiencia con el tema del Mundial de Fútbol, pero aquí estamos tratando de mantener a la gente informada, esa es la idea, por eso es que no se vale que no sea suscrito, si usted lo está viendo por primera vez, que no presione ahí la campanita para que le avise cada vez que se sube un capítulo, y lo peor es, verá, este tema de no se vale que no lo comparta con sus amigos, con sus parientes, para que se enteren de algunos temas. La agenda nacional nos obligaría a hacer un análisis de coyuntura otra vez solos para seguir hablando del tema de la San Carlos. No cambia el tema de las elecciones, la usurpación, la reelección, todo lo que estamos hablando del actual rector de la Universidad de San Carlos. La agenda nos obligaría a hablar un poco de la Corte de Constitucionalidad, que tiene que ver en todo, pero es culpa nuestra de los constituyentes, pero sobre todo el tema de Roberto Molina Barreto, que se ha convertido en la balanza entre las dos grandes fuerzas que están representadas en la Corte de Constitucionalidad. Algunos lo quieren agarrar como el nuevo consuelo y ser él al que ataquemos todos, ¿verdad? Y ese es un tema que no hay que volver a caer en esa confrontación. Ya hablamos aquí un tema de no lloremos sobre la leche derramada. Pero un tema que está en boca de todo el mundo, pues es el deporte, el fútbol. Y hablamos un poquito ya aquí sobre nuestro estadio, ¿verdad? Y algunos temas. Entonces, nos aprovechamos de la amistad, de conocer al presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, mejor conocida como la CDAG. Pero alguien que ustedes conocen porque ha estado en los medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo como un periodista deportivo, cubriendo el deporte a nivel nacional, todo tipo de deportes, a nivel internacional, ha estado en mundiales y en todas partes del mundo dándonos a conocer noticias deportivas, ¿verdad? Pero, pues creo que una vez ha aceptado, Pancho, ser viceministro del deporte, y ahora pues por primera vez en un cargo de elección a través de una asamblea, que es parte de lo que vamos a ver, cómo es que se compone la confederación, cómo es que se llega a ser presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Un poquito hablar de cómo funciona el deporte aquí, constitucionalmente, el tema de la ley del deporte, cómo se elige a la CDAG. 2, el futuro del deporte en ese país, pero sobre todo ese tema del estadio. Yo ya hablé de ese tema, pero quiero seguir hablando del tema. Pues bueno, nos merecemos un estadio como el que se va a empezar a construir después de haber votado el evento pasado y ahora arrancar uno nuevo. De todo eso queremos hablar un poquito, ¿verdad? Pacho. Muchas gracias, Roberto. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por poder tener la oportunidad de hablar de deporte. Hoy también hablar un poquito de fútbol, que está en boga, ¿verdad? Y está en la mente de todos, porque lo platicamos fuera del set, en el sentido de que el campeonato mundial arrastra una pasión increíble y todo el mundo se pone la camiseta de su mejor o equipo favorito, así que pues de cualquier cosa de deporte estamos ávidos. Te felicito por el podcast, por lo que has logrado en ese sentido y pues por tu tradición también política, deportiva, porque recordemos que pues Roberto en su momento fue miembro de la Constituyente, que nos dio la gran oportunidad al deporte nacional de tener una autonomía, un aporte constitucional que más que un derecho es una obligación para todos quienes estamos en dirigencia deportiva, para todos en general, para todos los deportistas que se han visto también beneficiados por esa autonomía del deporte. Así que muchas gracias, Roberto, por invitarme y poder estar contigo. No, hombre, de verdad qué gusto, de verdad que podemos platicar un poco de ese tema, porque el podcast pues es político, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Lo que tratamos es de mantenernos muy neutrales, sin atacar a nadie y hacerlo bastante didáctico, pero el deporte en Guatemala, como yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que es casi único el tema de que sea autónomo. Eso es algo, en otros países es manejado por el Estado y dependen mucho del presidente de turno, de quien esté manejando el deporte, no solo la toma de decisiones en materia deportiva, sino cuánta plata le van a asignar al deporte. Aquí no, nos guste o no nos guste quien esté dirigiendo el deporte, quede quien quede presidente, sin importar la ideología,
el deporte se maneja solito, ¿verdad? Es autónomo, eligen sus propias autoridades, ¿verdad? Un poquito explicar ese tema. Y lo más importante, no depende de verle un favor político al presidente de turno o al ministro de Finanzas o al Congreso de la República, que es el que aprueba el presupuesto y egresos de la nación, cuánta plata le quieren dar, sino que hay un aporte fijo ya, un porcentaje para todo el deporte, ¿verdad? Sí, y es un hecho que es un ejemplo para el mundo. Realmente la forma en que la Constitución de la República aplicó en los artículos 91 y 92 en el tiempo en que tú estuviste ahí, creo que siendo el más joven de los constitucionalistas, pues es de admirar en el mundo. En el mundo se quedan impresionados, ¿verdad? Y se habla de la autonomía que tiene el deporte, como mencionabas, para no depender del gobierno de turno, hacer elecciones que no coincidan con las elecciones presidenciales o municipales, y eso da la autonomía necesaria, como está la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, la Procurador de los Derechos Humanos u otras instancias, ¿verdad? Que permite esa libertad al deporte. Lo importante es manejarlo bien, ¿verdad? Pero pues da esa oportunidad de tener un 3% para el deporte, que por supuesto está dividido, ¿verdad? Como tú sabes, el 0.75 va para la cultura física, de la educación, el 0.75 para el deporte recreativo. En el caso de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el 1.2, pero inmediatamente se recibe el 0.6, o sea, la mitad va directo a las 47 federaciones. Ahí se divide, ¿verdad? El 0.6 queda para todo lo que es apoyos de parte de CDAG. Y el 0.3 que está para el deporte de alto rendimiento o Comité Olímpico, y ahí se constituye el 3%. No es como mucha gente piensa, pues, que el 3% va dedicado a una institución, no, se dividen en esas partes, pero la Constitución de la República y la ley del deporte, la educación física y la recreación, pues permite que cada institución en su ámbito pueda realizar lo que le corresponde, el tema. ¿verdad? Pues sí, la verdad es que muy interesante, realmente la forma de Guatemala en el mundo es realmente única, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Muy especial. Sí, pues la verdad es que en materia de La Plata tiene deporte a través de todo el sistema educativo, todo lo que es educación física, toda esa parte. Tiene plata lo que es el Estado a través para poder hacer ese deporte recreativo y todo lo que el Estado tiene que hacer ahí, tiene un mínimo ahí que hacer, ¿verdad? Y la CDAG y un poco el Comité Olímpico Internacional. La CDAG, que es de lo que estamos hablando ahorita, Confederación Deportiva Autónoma, ¿son cuántas? 46. 47 federaciones. Kickboxing es la más reciente, que tiene pues muchos adeptos actualmente, ¿verdad? La tendencia en el Comité Olímpico Internacional, entiendo que es también a deportes urbanos y deportes donde la juventud pueda participar en una dinámica también bastante urbana, así que puede ser que en el futuro vayan entrando otros deportes, siempre aceptados internacionalmente por el Comité Olímpico, que tengan su Para poder ser una federación, tienen que estar en el Comité Olímpico. Sí, tiene que ser una federación. Y tiene que estar organizada en un mínimo de departamentos. Sí, puede constituirse inicialmente como una asociación, ¿verdad? Deportiva departamental o nacional, asociación deportiva nacional con una asociación, pero pues para convertirse en federación tienen que ser 5 como ustedes lo dejaron plasmados en la ley. Ya en la ley, que también nos tocó a nosotros aprobarla ahí después. Sí. Pues todo lo que pusieron en la Constitución, tuvimos algunos la oportunidad de estar en el primer Congreso de la República y trabajar las leyes que nosotros mismos nos habíamos dejado ahí como una obligación, ¿verdad? Como ese tema. Sí, pues es como la política del deporte y el plan, ¿verdad? Ajá. Y algo así creo yo que fue... Desde la Constitución. Entonces se hace una asociación, se convierte en federación, la federación recibe su porcentaje y es la que vota para escoger la dirigencia nacional. Exactamente. Es ya confederación. Exactamente. El órgano máximo de la Confederación Deportiva es la Asamblea General del Deporte. Ese es el órgano máximo a quien realmente nos debemos, pues, que retribuimos o
o damos cuentas, la rendición de cuentas, al margen de lo que es la cuentadancia de una institución que no es gubernamental, pero sí estatal. Entonces, esta Contraloría General de todo el que Cuentas, recibe el MP y todo lo fondos demás. públicos tiene que tener la fiscalización de la Contraloría General. Ojo, Sí. aquí seguimos con ese tema. Sí. Ya vamos a elegir Contralor General de Cuentas. El tema es ese. Comisiones de postulación para proponerle candidatos, comisiones de postulación para postular candidatos o candidatas a Contralor General de Cuentas, si es el Congreso de la República que tiene de aquí a octubre. Todo es un proceso al que le vamos a estar dando seguimiento, porque al final todo cae en manos de la Contraloría, la fiscalización, la lucha contra la corrupción, el famoso finiquito, todo lo que hablamos siempre para en manos de quien nos cuenta las costillas. Así es, ¿verdad? Pero es... Electo, ¿cuándo fue la elección, Pacho? La elección fue en el mes de agosto del año pasado, del año 2025, ¿verdad? Fueron 40 votos a favor, hubo 2 votos nulos, ¿verdad? De los 47 llegaron 42 federaciones a ejercer su derecho de voto, y gracias a Dios creo yo que la asamblea ha caminado muy bien, muy unida. Hay constantemente talleres, hay reuniones para ver las inquietudes. Ahorita se está trabajando en el respeto a lo que dice la ley, ¿verdad? El decreto 7697, que marca el 50% que vaya a desarrollo, promoción a la práctica deportiva, el 30% para desarrollo, el 20% para mantenimiento. Todo eso se está tratando de ajustar como la ley lo indica. Claro, está muy asignado todo el tema ahí, ¿verdad? La verdad que sí. Y para que no haya pierde. No, respetando la naturaleza de cada deporte, ¿verdad? Que si es deporte individual, si es deporte conjunto, porque cada uno tiene sus necesidades. Sus reglas, y la ley es muy clara. Es que lo ideal es que empieza uno en su comunidad, por eso es el deporte recreativo, pensando en aquel viejo eslogan de otro compañero periodista de deportes, ¿verdad? Sí, un deportista más, un delincuente menos, como pensando en ese tema. Miguel Ángel Ordóñez. Sí. Era y realmente, Roberto, lo que mencionabas, ¿verdad? Pues esto parte del deporte municipal, que es del ámbito del Viceministerio del Deporte. El deporte universitario también, que eso hay que volverlo a desarrollar. Pues yo, ¿verdad? Inclusive me quedé frustrado ahí porque era con un rector que duró poquito. Teníamos la idea de revivir el deporte escolar, los que estuvimos muy metidos en el deporte escolar. Deporte escolar debería ser el verdadero semillero del deporte, ¿verdad? Y las universidades, como en otras partes del mundo, becar a los mejores deportistas y volver esa competencia sana interuniversidades, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo quiero sobresalir como Universidad X sobre la otra, entonces le voy a dar una beca para que estudie aquí el mejor futbolista del deporte escolar, y entonces ya le voy a poder ganar a la otra universidad y a la otra. Y eso se usa como medio de publicidad en Exacto, otros países, pero en las universidades de Estados Unidos es parte de la identidad, ¿verdad? Claro, y yo creo que ahorita están habiendo ya incipientes, si querés, esfuerzos en ese sentido, pero se tiene que involucrar a la larga la Universidad de San Carlos, pero si no es así, creo yo que las universidades privadas tienen que motivar esa cuestión, ¿verdad? Porque es totalmente necesario el deporte universitario. Como hablamos de alto rendimiento, hablamos de alta edad, pues los que ya estamos en el alto rendimiento humano recordarán cómo el deporte interescolar, sobre todo el fútbol y el básquetbol, era una cosa impresionante. Un juego del Liceo Guatemala, Javier, Don Bosco eran los colegios privados más fuertes. Y el Instituto Central, la Normal, pero pelear contra la Escuela Normal, Central, Comercio. Sí. Y uno no se perdía eso, y uno estaba ahí en segunda división, estaba en mi colegito queriendo pasar a la primera para poder jugar algún día contra esos grandes, la misma escuela de educación física. Jugaban deporte de alto rendimiento. La ENEF, ¿verdad? Sí. De ahí tendría que haber salido becados para irse a un deporte universitario, que en otros países como Estados Unidos produce plata el deporte universitario, los derechos de transmisión y todo. Y es increíble. Yo que estudié allá un juego de fútbol americano entre Alabama, que era el campeón, y Auburn, la universidad pequeñita que nunca ha llegado a finales ni nada por el estilo, pero como era un tema de identidad,
se llenaban los estadios de una manera impresionante. Por esto diría que el Willy Galvez, claro, que sí, es mi gran estuvimos amigo, con Willy, el Archie, el profesor de karate. Sí. Ajá. Nuestro amigo pelirrojo. En Alabama, ¿verdad? En Alabama, sí, ahí estuvimos en Alabama. Nos encontramos con Willy muchas veces en Alabama. Ajá. Eso es el sueño. Sí. ¿Se puede cumplir con esos sueños de la CDAG? Desde la CDAG no, porque no es su ámbito formal, pero sí apoyar en todo con instalaciones, en toda la parte también programática, guías de desarrollo deportivo de cada deporte, ¿verdad? Hay un proyecto muy grande que lo vamos a hablar después y que va a ser una realidad próximamente ya de una universidad con orientación deportiva totalmente, pero creo que en este momento las universidades privadas creo que van a emerger en ese desarrollo. Esperamos que la universidad pública también, la Universidad de San Carlos, se adhiera a ese esfuerzo y que pues ahí venga todo el alimento también para el deporte de competencia, ¿verdad? Que se ha vuelto ya una forma también de vida. Pues imagínate, Landívar contra Marroquín, hablando de dos privadas, llenarían cualquier estadio, cualquier deporte, no digamos cualquiera de las privadas contra la San Carlos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que promover, y entonces uno hace su esfuerzo como deportista para ver quién de esas universidades lo va a becar. Yo recuerdo cuando no habían tantas universidades, que estaba el campeonato universitario y cada facultad de la San Carlos, habían unos equipos, por ejemplo, de fútbol, de veterinaria, medicina, ingeniería, que eran unos equipazos, ¿verdad? Y había una selección de la Landívar, por ejemplo, que participaba. No había tanta universidad, pero hoy con tantas universidades, tal vez, bueno, vos que conoces más el campo, que también se metan un poco a ese campo deportivo y dejen la parte solo de la parte política que se van metiendo las universidades. Sí, que también es bueno, ¿verdad? Pues es por obligación, porque está en la ley, en las reformas constitucionales que tanto criticamos aquí. Las comisiones de postulación hacen que todos los decanos de derecho de todas las universidades, ahorita todos los decanos de ciencias económicas, ¿verdad? Tienen que juntarse, y esa es la comisión de postulación para proponer candidato a contralor. Son los decanos de todas las facultades de ciencias económicas de la Universidad de San Carlos y las privadas, más los que van a elegir en el colegio, que es igual al número de universidades, ¿verdad? Es un tema ahí, y ellos son los que le proponen al Congreso. Entonces politizamos la academia. Entonces ahora hay que ver cómo volvemos la academia más interesada en el deporte y en otros temas, y la sacamos de la política. Es un tema urgente, ¿verdad? Sacarlos de ese tema. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber una universidad dedicada al deporte? ¿Un proyecto? Pues sí, hay un proyecto, no me corresponde a mí en este momento, pero sí, hay un proyecto a corto plazo, ya para el desarrollo de una universidad orientada al tema deportivo, con muchas becas para gente que está especializada en deportes. Ahorita mismo el Consejo Nacional del Deporte también está otorgando más de 100 becas a jóvenes que están en edad escolar o edad universitaria y que están orientados hacia gestión deportiva o técnica deportiva, y hay oportunidad de becas en el Consejo Nacional del Deporte, el CONADER. ¿El CONADER? ¿Cómo se compone el CONADER? Sí, el CONADER tiene 5 sillas, digamos, ¿verdad? Una es el representante del presidente para el deporte, en este caso es Rafa Robles, que Rafa siempre ha estado en la parte deportiva, en el área médica, en control antidopaje y todo lo demás. Está la Dirección General de Educación Física, está el Viceministerio del Deporte, el Viceministerio directamente, no el Ministerio como tal, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico. Son 4 instituciones, 5 sillas, ¿verdad? Contando con el personal de deportes del presidente. Entonces, ahí se está desarrollando el campo del CONADER, más que todo en la parte de formación para deportistas, para entrenadores, para dirigentes deportivos, ¿verdad? Bueno, en su momento vamos a hablar de ese tema, entonces. Buenísimo. Pero entonces, no podemos dejar de hablar de un tema. Estamos en pleno Mundial de Fútbol, ¿verdad? Total. Y Guatemala ahí pendiente, todo el mundo poniéndose la camiseta. Y bueno, cuando vean ese programa puede ser que todavía no han sido finales, ¿verdad?
entre España por lo menos y vamos a ver quién. Y a ver quién después, ¿verdad? En ese tema, o probablemente ya ganó alguien, depende, porque pasan toda la semana viéndolo. Esa es la ventaja del podcast, usted lo ve cuando queda usted ahí, quiere, ¿verdad, Roberto? se queda ahí, lo para un ratito, lo sigue viendo a la tarde, lo ve a la noche, lo puede ver varias veces, como me he encontrado gente en la calle que dice, 3 veces me vi tal otro. Ese no lo terminé de ver, pero no me gustó. O sea, esa es la ventaja de estar en YouTube y se queda ahí para siempre y uno lo puede ir viendo cuando quiere, ¿verdad? Eso Entonces, es lo bueno, ¿no? en este tema del Mundial, a donde nunca hemos ido, somos el único país en toda la región prácticamente que no ha ido a un Mundial de fútbol. Sí. Y el mundial que a pesar es un deporte, pero jala más gente que las Olimpiadas, jala más gente que el deporte rey, ¿verdad? Yo he sido beisbolista, pero nada como el Mundial de fútbol ¿verdad? Sí, así es. Para la economía. Es un fenómeno tremendo. Bueno, Guatemala, Nicaragua, ¿verdad? Pero Nicaragua es Nicaragua país tampoco hay. beisbolero, ¿verdad? Nicaragua Y te recuerdas de boxeo sí. y nada que ver con el fútbol, pero ahora ya estamos a ese nivel, ¿verdad? Ese mismo nivel. Mira, este mundial es un poco... es difícil, ¿verdad? Porque primero hay 48 equipos. Decís, la primera ronda, ¿qué calidad va a tener? Pues, en comparación de los mundiales anteriores, ya se habla de 64 países para el próximo mundial que va a ser en la península ibérica, en Portugal, España y Marruecos. 64 países. O sea, la mitad del mundo va a poder ir al mundial, ¿verdad? Entonces, es bueno en la parte democrática, llamémosle así, pero creo que es malo en la parte de calidad, porque ahorita el mundial podemos decir que empezó a partir de los 16avos de final, pues ya los enfrentamientos directos, y castiga muchas veces a equipos fuertes que pasaron la primera ronda fácil, pero ya después ya es otra cosa, ¿verdad? O sea que hay primeras noticias, ¿verdad? Entonces hay posibilidades de que aumente de 40 y pico a 60 y pico. A 64 países, 64 casi países. seguro, ¿verdad? Ya FIFA, así lo ha dicho, un mundial difícil en sentido político, un mundial complicado en ese sentido. Va a ser ¿verdad? España, Marruecos y Portugal. Sí. Bueno, España y Portugal se llevan bien a pesar de ser vecinos, porque casi nunca se lleva bien uno con su vecino. Sí. ¿Verdad? Pero España y Marruecos, ¿verdad? En fin. Sí. Y los primeros partidos inaugurales van a ser uno en Argentina, uno en Brasil y uno en Paraguay. De verdad. Sí, conmemorando el Mundial de 1930, que fue en Uruguay, cuya final fue Uruguay-Argentina, ¿verdad? Entonces, la FIFA decidió hacer los partidos inaugurales en 3 países que no tienen nada que ver, pues, con el continente dónde va a ser europeo, el verdadero mundial en Europa. Pero para que haya audiencia chapina, latina, en términos generales, la inauguración va a ser en esos 3 países. 3 juegos inaugurales y después se van para allá. Y después se van realmente nos espera. Este ya fue un mundial diferente, ¿verdad? De que se celebró en 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Y dentro de cada país en distintos estados, una gran cantidad de estadios. Y todo. Pero el otro va a ser en 3 países europeos y van a haber 3 países para la inauguración y van a haber más de 60 países compitiendo. Sí, ¿verdad? así es. Bueno, esperemos que Guatemala sí esté ahí ahora. Ojalá, sí. ¿verdad? Pero para eso necesitamos estadio. Sí. Es que no podemos dejar hablar del estadio. No, pero sobre todo, yo no quiero Roberto. hablar con tu persona del pasado. Aquí no hemos dicho muy claro. Ojo, otra vez insisto, ¿verdad? ¿Quién va a ser el Contralor General de Cuentas? Porque la Contraloría General de Cuentas es el que tiene que fiscalizar, ver la contabilidad, es el que Contralor del dinero producto de sus impuestos. Entonces es la Contraloría General de Cuentas la que tiene que... ya está investigando a la CDG anterior, ya le ha puesto denuncias, ya le ha puesto falsas y todo por haber dejado tirado el estadio por pura mala experiencia. En fin, no quiero hablar de eso porque no tiene nada que ver la nueva CDAG, pero sí la nueva CDAG tiene que ver en el nuevo estadio. ¿verdad? Yo voy a hacer preguntas de temas que yo sé. Los planes que habían de la CDG anterior ahora son diferentes. Se pretende
un estadio que llene los requisitos de la FIFA como deben de ser, los requisitos internacionales en la pista de atletismo, pero además ahora va a haber que entrarle a las luces y se le va a entrar a las butacas. Yo me enteré aquí de temas. Tiene capacidad para no sé cuántas personas, pero con red solo deja que entre la mitad. Sí. A ver, contame un poquito de la situación. Sí, solo para hacer estadio, una referencia, Roberto, y tú sabes cómo, más que nadie, cómo es la ley de contrataciones del Estado es difícil. Ajá. Y en el caso de constructores guatemaltecos, muchas veces asociados a ciertas personajes y todo, es difícil. La situación del comité ejecutivo anterior fue que, bueno, se hizo una contratación, el constructor no cumplió, no tenía el ñeque financiero, además de otras situaciones, y pues ya Contraloría entró a ver el caso. En el caso del nuevo comité ejecutivo, cuando llegamos y vimos la situación, se decidió romper un evento que había ganado la misma constructora, para una piscina de Poptún. También el tema de la maquinaria, de la gramía, y se decidió desistir de una demanda porque podía judicializar el caso y irnos a 10, 12, 15 años sin estadio. Pura carretera. Sí, Roberto. Hay paradas porque tienen juicios pendientes y entonces nadie les puede tocar. Entonces, pues a partir de ahí se empezaron a ver todas las opciones que existían y se decidió hacer una alianza, convenios con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues paremos ahí, Pancho. Sí, digamos, la primera decisión de CDAG es, la Contraloría General de Cuentas es la responsable de revisar qué hizo la CDAG anterior, queda en manos de ellos seguir con la investigación, meter las denuncias, todo el tema. Se reconoce que el error fue contratar una empresa guatemalteca que normalmente no tienen el tamaño, no tiene experiencia. En este caso yo entiendo que no tenía ni siquiera la representación para poder traer la gramía que era y todo, entonces el proceso de licitación permitió que esta empresa llegara, pero realmente no tenía, pues como vimos después, el punching y las representaciones para financiar gramía y pista. Y entonces se toma, aparte, primero dejar en manos de la Contraloría el tema, 2, parar la demanda o el estadio hubiera seguido parado porque hay una demanda, se judicializa el proceso y así tenemos, no tienen idea cuántas carreteras en el país, cuántas construcciones que usted ve tiradas, están tiradas porque tienen un juicio, ¿verdad? Y mientras ese juicio no termina, ¿verdad? No se le puede dar a otra empresa para que siga con la obra. Entonces se toma la decisión de no seguir la demanda para no judicializar. Y se rompen contratos que habían con esa empresa, porque si había fracasado en el estadio, iba a fracasar en las demás. Sí, y es que la ley de contratación, yo no sé, Roberto, no soy jurista ni he tenido la experiencia. Es urgente una nueva ley de contratación. Pero qué difícil es. He oído ahí, ¿verdad? No he oído. Hemos platicado con el ministro de Finanzas y lo vamos a traer aquí que nos explique. Va a proponer, y precisamente hoy había un evento de modernización del Estado. Qué bueno, tiene que proponer una nueva ley de contrataciones del Estado para que sea más ágil. Y esas trampas para que te voy a poner, el comité ejecutivo anterior simplemente siguió los lineamientos que tenía que seguir y esta empresa presentaba el REGAE, que es lo que presentan las empresas para ser constructores. O sea, hay un reconocimiento nacional de que las empresas tienen la posibilidad de participar, de ganar eventos, y entonces sí, como tú dices, pero yo no conozco tanto el caso, hay que hacer una revisión profunda para modernizar. Nace la empresa y producto de la corrupción que ha existido siempre, no de ahorita, ya la empresa aparece, tiene tantos años de experiencia, porque hace tantos años que la hicieron. 2, tiene un REGADE, que es el registro de no sé cuántos millones, entonces aparentemente tiene el punching, y a lo mejor los tuvo en aquella época cuando se ganó el REGADE para no pelarlos, pero ahorita en el banco no tiene nada, ya nadie le da créditos y todo eso no se puede controlar. Eso debe pasar mucho en toda Guatemala. Y ganan empresas que después no pueden terminar el proyecto, o todo lo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces, ya tomada la decisión, no demandar a la empresa para poder seguir con el estadio, dejar en manos de la Contraloría, y sea la Contraloría la que meta presos a los que correspondan, y eso debe ser.
ahí hay unos diputados fiscalizando, sigan fiscalizando, no nos oponemos a eso, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Hay que fiscalizar. Se cancelan otros contratos que tenía esa empresa y se decide trabajar con el PNUD, ¿sí? Que es el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, y porque entonces... Porque el PNUD sí puede contratar empresas extranjeras y puede hacer cosas que no se pueden hacer en Guate. Sí, así es. Contame un poquito ahí ahí es, por qué el PNUD, se busca transparencia, se busca eficiencia también en los procesos, eficacia con números de medición, y se busca también una sostenibilidad a largo plazo. Porque según lo que yo he visto hasta ahora, el PNUD ha sido muy minucioso con todos los temas de riesgos que pudiera tener. Digamos, ellos tienen una planificación que a veces es más fuerte en tiempo y en esfuerzos que la misma ejecución. Pero al tener una buena planificación, pueden ejecutar en un periodo de tiempo menor que una ejecución normal y con menos riesgos. El estadio, y como yo lo he manifestado en el Congreso de la República, cuando he tenido citaciones, va a estar en septiembre del año entrante, ¿verdad? Va a empezar ya ahorita se hizo un manifiesto de interés, que es el procedimiento que utilizan para ver, hacer un análisis de mercado también, para ver las empresas que puedan estar interesadas, ¿verdad? En los 5 eventos que van a haber, que como bien mencionadas era Gramía, la pista de acuerdo a FIFA y a la Internacional de Atletismo, la maquinaria para la Gramía, la iluminación LED del estadio que no había estado considerada, y las butacas. Las butacas, como mencionabas, va a ser un evento de 27,000 butacas. En el estadio caben 25,500, y van a haber 1,500 de reserva para hacer la compra de una vez y no tener problemas, porque se decoloran, se rompen. Bueno, han habido situaciones en el estadio, ¿verdad? Tremendas, ¿sabes? Con aficionados. Y entonces tener una reserva de 1,500, pero la Conred autoriza únicamente 18,313. A ver, 25,000 personas caben, sí. Pero con Red, que aquí la tuvimos, que son el comité por el riesgo que ocasiona, no pueden llenarse las 25,000 butacas. No, 18,313 es lo autorizado. Y fíjate que también... ¿Y cuál es el problema? En el estadio... La salida... Las salidas, entiendo, ¿verdad? Ajá. Habría que profundizar, no conozco a profundidad el tema, pero lógicamente se va a replantear, y con este nuevo escenario deportivo, para que Conred visite y vea y evalúe, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, el estadio, esa es otra cosa, ¿verdad? La Ciudad de los Deportes es monumento histórico. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿no? puedes hacer un estadio que vaya a ser tipo, que rompas con todo el molde, porque no es posible. Sí. Dentro es un estadio, y es el estadio que se va a hacer toda la ciudad remozamiento, ¿sí? pero con un estadio tradicional, como hay muchos estadios en el mundo, ¿verdad? Como el Centenario, el Maracaná, que pueden hacer remozamientos, pero respetan toda la parte antigua. O sea, sí. Y en el caso... Eso poca gente lo sabe, que el Estadio Nacional... Sí. Poca gente sabe que se llamaba Mateo Flores, y se peleó para que tuviera el nombre original de Mateo Flores, que era Doroteo Guamuch. O sea, no se le cambió de persona homenajeada. Es que, bueno, el monumento histórico es toda la Ciudad de los Deportes. Toda la Ciudad de los Deportes. Toda la ciudad. Y luego, el estadio originalmente era el Estadio de la Revolución, cuando se hizo en 1948 al 50. Con ingenieros guatemaltecos al 100%, porque fue Juan de Dios Aguilar como líder, digamos. Después fue el ingeniero Miguel Ángel Martínez. Había todo un asunto ahí. Se llama Estadio de la Revolución. De la Revolución, ¿verdad? En tiempos del doctor Arévalo, ¿verdad? Y después pues ya se le puso Mateo Flores, después del triunfo del 52 en Boston de Mateo Flores, y en tiempos de... Ay, Dios mío. Bueno, se le cambió. Hace poco se le cambió a Estadio Doroteo Guamuch,
haciendo honor al nombre original de Mateo Flores. Es que viene pues aquí como el tema, aquí nosotros no podemos dejar de tocar el tema político. Sí, ¿verdad? sí, O sea, sí, ¿no? La Revolución de Octubre, nos guste o no nos guste, en mi caso sí me gusta, digamos, trajo a este país cambios enormes, de no solo políticos, ¿verdad? Con esa constitución del 44-45 revolucionaria, sino cambios sociales, hubo mucha obra, mucha infraestructura, las escuelas tipo federación, entre esas estaba el estadio. Entonces el estadio es un monumento nacional, Sí. está considerado así, o sea, no se puede tocar esa estructura. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y Eso se te va hizo uno. el estadio, la piscina, el coliseo, Pues claro. el Palacio de los Deportes. Ahí donde está la CDAG, todo, Sí. por eso todo tiene así, no se puede modernizar, no se puede tocar. Ahí interviene el IDAE y cada vez se tiene que tocar, que es Sí. uno de los encargados de toda la parte histórica. Así es. Tema que la gente no sabe, ¿verdad? Que todo eso no se puede tocar así. Dos, que con Red, después de aquella tragedia que hubo, donde hubo tantos fallecidos en un juego de fútbol, ¿verdad? Pues tomó ya medidas y aunque el estadio quepan 25, va a tener que hacerle una revisión a la nueva modificación, porque no puede ser un nuevo estadio, para ver si ahora sí llena los requisitos de seguridad, que básicamente yo platicaron con ellos, está en las salidas de emergencia y todo, y como no se pueden tocar, se vuelve un problema. Sí. Pero Hay que se le buscarle cambió el soluciones, nombre, ¿verdad, Roberto? se le cambió el nombre, se le puso el nombre, se quitó Revolución y se le puso Mateo Flores. Poca gente sabe que Mateo Flores ganó la maratón de Boston, o sea, no ganó ni la primera medalla olímpica ni nada por el estilo, sino nuestro héroe era porque había ganado la maratón de Boston, la famosa sí. maratón de Boston. Sí. Pero la política racista de aquel entonces no le puso el verdadero nombre, le puso el apodo Mateo, el sobrenombre, Sí. ¿verdad? Que hay una y Flores, leyenda ahí ¿verdad? que Sí. parece que los periodistas gringos no podían pronunciar bien el nombre y Sí. entonces ya Y dieron entonces solo le Mateo, daban algo el así. Flores y no sé qué, pues realmente Sí. era nuestro racismo, nuestro clasismo, todo el tema, y entonces se hace la corrección y entonces se llama Doroteo Guamuch, que es su verdadero nombre, pero no se le quitó, como hacen ahora, que le quitan el nombre y le ponen uno de nuevo otra persona, de o otra de- persona porque sí, hizo no. un aporte de plata, ¿no? Aquí Sí, los sí. nombres son para quedarse, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí se Sí. llama Doroteo Guamuch, que es como corresponde. Entonces ahora el Así es. Doroteo Guamuch va a tener luces LED, nuevas, y entonces por eso va a costar más. ¿Qué es lo que critican los diputados? Sí, ¿Y por yo qué va a costar entiendo, más? yo Ajá. entiendo en ese sentido, pero pues qué bueno que aquí también me des esta oportunidad de explicarlo y tal vez en su momento, pues lo que pasa es que vienen y te atacan y vienen y hacen un show político, Roberto, y entonces decís, bueno, vale la pena exponerse tanto antes de encontrarles soluciones al tema. Y gracias a Dios con el PNUD encontramos esa solución y entonces pues ya podemos explicar un poco más de los planes y de la transparencia que se busca realizar, ¿verdad? Con eso te quitas un montón de riesgos que hay de manejo de plata y todo lo demás, ¿verdad? Y bueno, y va a ser un estadio bonito, que respetando el valor histórico de la ciudad de los deportes, pues pueda congregar a la gente y como decías, pues ser la casa de la selección nacional, básicamente, ¿verdad? Porque si ves, se ha purificado mucho eso en el sentido de que los escenarios deportivos ya no son para manifestaciones ni de partidos políticos, ni de religiones, como muchas veces era antes, pues, ¿verdad? Que respetando el pensar religioso de cada persona, yo también lo siento así, pues los escenarios deportivos son para el deporte, ¿verdad? No puedes mezclar las cosas. Porque Sí, pues esa fue una como en decisión que se alguna tomó ahí, ocasión ¿verdad? sí se hizo, ¿verdad? Ajá. Para todo. De hecho, hasta Serrano Elías tomó posesión en el estadio, imagínate. Sí. ¿Verdad? Y para conciertos y para todo, lo cual venía a arruinar la gramía, a arruinar el estadio. Sí. Y todo. Eso ya es prohibido ahora, ¿verdad? Sí, está en el reglamento, ¿verdad? Y eventualmente nosotros como parte del Estado, pues también eventualmente se podría tener alguna colaboración al más alto nivel, pues, ¿verdad? Pero eso ya serán otras circunstancias, pero no de partidos políticos, ¿verdad? Porque tergiversan para lo que tiene que ser el deporte, ¿verdad? Una persona a quien yo admiro bastante, que está ligada al deporte, me decía, bueno, está bien, hagamos esto cuando cualquier iglesia
se haga un partido de básquetbol, por ejemplo. Sí. Está bien. Lo decía en broma, Sí, pero creo que pero tienes cierto, razón. ¿verdad? Sí, Sí, allá hay un par de iglesias suficientemente grandes para llenarlas de un buen juego de de papi un buen fútbol, juego, de básquet, de algo claro, por el claro, estilo, sí. ¿verdad? Seguro que no nos la Sí, prestan. no creo. No necesitan. Vamos a ir al próximo mundial. Pues Roberto, ojalá, ¿verdad? Ahorita con este número que crece y mucha gente decía que esta era la gran oportunidad, definitivamente no es por el estadio, porque pues Tena probó gramía sintética, que la pidió, después dijeron que no, fueron al estadio municipal, que se los dieron amablemente para la selección nacional y todo. Pero creo que es un tema que va un poco más allá, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la técnica. Si uno ve ahorita el campeonato mundial, uno se da cuenta de la exactitud de pases, de la técnica, pero son sistemas de juego muy parecidos. Hoy puede haber un equipo que le gane a otro, pero porque juegan parecidos al toque, ¿verdad? Y ves que no hay tanto jugador que tenga esa creatividad necesaria. Por eso es que a mí me extraña, y tal vez saliéndome un poco del tema, Roberto, pero como tú eres amante del deporte y todo, ver a un Brasil que ya no es el Brasil que uno miraba, pero es parte también de que sintas la camiseta, ¿verdad? Que sintas la camisola, y eso es también muy importante. Aparte de la creatividad que, por ejemplo, un sudamericano ya te trae, ¿verdad? Eso es innegable, esa creatividad, esas variantes que tienen los sudamericanos es difícil de emular, ¿verdad? Porque es parte de la cultura de un país. Parte de la cultura. ¿Verdad? Vos ves que México, por ejemplo, mete millones de millones. Estados Unidos mete millones de millones, pero no alcanzan esa creatividad que es inherente, por ejemplo, al fútbol sudamericano. No digo que no esté en otros lados, ¿no? Porque uno ve a los franceses hoy, perdieron el partido con España, pero no les quita la creatividad que tienen, ¿verdad? Pero ya cada día cuesta más. Es parte entonces de nuestras costumbres, tiene mucho que ver, por supuesto, la mala alimentación que tenemos como país. Realmente eso, bueno, sí, ahí sí tenemos sociales, medalla sí. de oro, somos uno de los países que ocupa los primeros lugares en desnutrición. Sí. Eso afecta desde muy pequeños, inclusive el cerebro está comprobado que lo que se come en los primeros meses y después en los primeros 5 años, eso tiene que ver con tu desarrollo en términos generales, ¿verdad? Sí. Por eso es que el PNUD, que suena así, ¿verdad? Que es un programa en Estados Unidos para el desarrollo, se mete a este tipo de programas porque tiene que ver con el desarrollo de un país, ¿verdad? Sí, sí. Todo ese tema. Pero entonces, más caro, sí, pero va a ser mejor. Más inversión, ¿verdad? Sí. Más transparente por ser PNUD, y a través del PNUD se va a poder contratar empresas extranjeras, Pancho. Sí, esa es la idea, que también puedan participar empresas extranjeras, por eso se abre el concurso de licitación. Ahorita fue el manifiesto de interés, el siguiente paso que ellos llevan es ya abrirlo con un concurso de licitación nacional, pero internacional también, ¿verdad? Eso es muy interesante porque pueden entrar con empresas que tengan la expertise en desarrollo de áreas deportivas y pudieran participar, ojalá, ¿verdad? Eso es bueno, y la plata del PNUD se puede fiscalizar hasta más que la plata nuestra. No, digamos... el manejo de la plata, no la plata del PNUD, sino el manejo del proyecto. Digamos, con el PNUD se firmó un convenio, un acuerdo marco, primero, que obedece a un acuerdo de las instituciones de las Naciones Unidas con el Estado, que no recuerdo en qué fecha fue suscrito, pero existe, y entonces de acuerdo a eso se hizo el acuerdo marco y luego el PRODOC, que es el acuerdo como de producción, y el de financiación, ¿verdad? Entonces, CDAG es objeto de fiscalización, de Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Y tiene que rendir cuentas en ese sentido, a pesar de que la administración de todo el proyecto lo tiene el PNUD, pero CDAG es objeto de fiscalización, ¿verdad? También para que se vea cómo el proceso para que sean lo los han diputados llevado. Citando como debe ser. Sí, Ajá. Sí. Roberto, ahorita que mencionabas algo, fíjate que, por ejemplo, mucha gente ve al deporte y no considera lo bueno y lo importante que es, y es parte de los resultados
que tú como constituyente provocaste en el país y todos los constituyentes a los cuales el deporte debe estar eternamente agradecido, que es primero la autonomía y también el aporte constitucional, porque Guatemala, por ejemplo, en este momento es sexto lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, de 31 países. Es número 14 de 41 países el área panamericana y llegó a ser décimo en Toronto en 2015. Pero bueno, ¿qué indicadores, cuando mencionabas lo de la alimentación, qué indicadores de educación, de salud, de gobernabilidad tiene Guatemala como el deporte? No es porque yo trabaje en eso ni porque me sienta apasionado, pero realmente la población creo que podría ver el deporte como realmente parte de un factor de construcción social más y hacerlo más, como te dijera, no sé si más visible es la palabra, pero más apreciable. Más apreciable. Más apreciable porque... Como un tema, sobre todo a mí el deporte me sigue encantando como un tema de prevención del delito, ¿verdad? Parte del problema es qué tiene el joven que hacer en las tardes cuando ya no va a la escuela, o qué tiene que hacer si en la escuela no hay instalaciones deportivas y entonces se desespera, solo está recibiendo clases o algo por el estilo. Es importantísimo. O sea, la constituyente realmente fue un equipo pluripartidista de todos los partidos políticos y de todas las ideologías, que cada tema lo pensamos muy bien. Y por eso es que da cólera cuando vemos el tema de la San Carlos, vamos a insistir en ese tema, porque fue muy bien pensado todo, la forma de todo, y por eso hay que adaptarlo a la época, ¿verdad? Pero entonces, pongámosle más atención al deporte, hagamos más deporte. Yo les dije, o sí va a haber estadio. No lloremos sobre la leche derramada. No se vale que no contemos la verdadera historia. Yo voy a insistir en decir no se vale, porque no se vale de verdad. No se vale que la gente critique porque los diputados están fiscalizando. Sigan fiscalizando, se le va a dar alguna garantía, pero hay que contar la verdad, que ese es otro tema. Y no decir mentiras cuando uno hace una fiscalización. En fin, hay mucho que hacer. Y todo tiene que ver con lo mismo, el desarrollo del país. Si no hay salud, si no hay buena alimentación, si no hay educación, el resto no se va a lograr nunca. Esa es la verdad. Sí. Y el deporte pues tiene que entrar en esa parte, ¿verdad? De ser como parte del Estado guatemalteco, pero de la población básicamente, ¿no? Muy bien. Palabras de despedida, de ánimo. Agradecerte primero por la invitación. Sé que tenés un reconocimiento internacional del Comité Olímpico como parte política importante de lo que se desarrolló, como parte constituyente, como parte después del quehacer legislativo para la ley del deporte en Guatemala. Así que contento y agradecido de haber participado, de que podamos hacer ese nexo del deporte con la población, ¿verdad? Y de rescatar ese valor que el deporte tiene, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Roberto. Gracias por estar en tu programa, por darnos la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por llegar hasta aquí, de verdad, y sobre todo, repartan el programa, compártanlo, porque el deporte es un tema exageradamente importante para el desarrollo de un país, ¿verdad? Y para el tema político, el deporte debería tener la importancia que realmente se merece, no como lo hacemos ahorita. No es, y perdón con mis amigos políticos, yo sigo siendo político, pero no es regalar playera, regalar pelotas, pega, porque eso pega enormemente, todo lo hemos hecho como políticos, pero es trabajar en las raíces de que dejamos en esa base que dejamos los constituyentes. No se vale que no se fortalezca el deporte escolar, el deporte recreativo, las autoridades del deporte, se respalde y se motive, y hay muchas razones para hacerlo, entre ellas, los temas de seguridad, de salud, el tema antidrogas y cualquier otro tipo de vicio, en fin. ¿Verdad, Pancho? Muchas gracias. Gracias, Roberto. Francisco muy amable. Ardón, a gusto quien de nosotros saludarte miramos y a en televisión, siempre ahí, precisamente, ahorita estuviera ahí, comentando todo el Mundial de Fútbol, con detalles y con todo. Pero bueno, nos da gusto que ver que de deportista a dirigente nacional, ese paso por el viceministerio tuvo que haber dado alguna experiencia. Hay amigos ahí que siguen en el deporte de siempre, pero hay que apoyar el tema, hay que exigir que las leyes se cumplan y hay que exigir que nuestros dirigentes hagan el trabajo como debe ser, pero lo más importante, ¿verdad?
hay que participar, no solo criticar, hay que meterse, aunque el costo es muy alto y por eso es que la gente no Así participa, pero ese es el tema. Pacho, muchas gracias. Gracias, Roberto, muy gracias amable. a ustedes. Gracias a no ustedes. ofendimos a nadie, pero bienvenidos. Si se sintió ofendido alguien, ya saben, aquí estamos para tomarnos una tacita de café que todo lo arregla, ¿verdad? Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.